Unidad 2. La unidad 2 es la unidad que nos corresponde al quinto antecedente. Entonces, hemos hablado de 4 antecedentes. Antecedente 1, derecho del pueblo inglés. Antecedente 2, Virginia. Antecedente 3, declaración francesa. Antecedente 4, las luchas por la dignidad de los indígenas, la etapa de la colonia. Y antecedente 5, las luchas obreras y sindicales del siglo XIX. Aquí esta unidad 2, el capítulo es más grande. Ustedes van a encontrar un poquito más extenso esta unidad 2 que el resto de unidades, y los invito a leerla, porque aquí estamos logrando el texto le sirve para dos cuestiones. Le sirve para abordar la historia del movimiento obrero, o para abordar la historia de los derechos humanos desde un enfoque laboral. Es decir, en realidad hablar de la historia del movimiento sindical es hablar de la historia de los derechos humanos. Es decir, entonces ustedes van a encontrar ahí rápidamente, entonces, más o menos los acontecimientos que relatamos ahí, clave ya en 1810. Muy rápidamente surge el movimiento ludista. Ustedes recuerden, los trabajadores en ese momento no sabían qué pasaba, no entendían la lógica capitalista. Es decir, recuerden, en 1750 el capitalismo nace, 1810, digamos 60 años, todavía los obreros no entienden qué pasa. Y entonces la reacción ante la explotación que se daba enorme, los salarios míseros, entonces la reacción va a ser destruyamos y quememos las máquinas. Eso le va a llamar ludismo, porque quien lo propició, quien lideraba el movimiento, se dice que era el general Ned Lud. De ahí vamos a tener 1810. De ahí ese movimiento tiene su apogeo. De ahí va a surgir en 1825 a 1834 otra serie de rebeliones muy fuertes. Van a haber huelgas, van a haber manifestaciones, luchas, donde un tema clave va a ser el tema salarial. Va a ser clave en Francia, en Lyon, en varios lugares va a ser clave el salarial. Esa época, algunos estudiosos le han llamado la época de las grandes rebeliones obreras. Se dan todos muy, ustedes estudian, ahí les anotamos una serie de acontecimientos de movimientos que salieron en esa época de 1825 al 34. Luego el movimiento va madurando y viene en 1837, surge el llamado el cartismo. Ya ahí hay una especie ya mayor evolución de los trabajadores. ¿Por qué cartismo? Porque se redactó una carta del pueblo, y en esa carta se pedían fundamentalmente derechos democráticos. Es decir, hubo varias cartas, no se aceptaron, ahí ustedes lo van a encontrar, y rescatar, desde el punto de los cartistas, rescatar el debate que se dio entre el movimiento cartista, entre los obreros. Discutían las dos tesis clásicas que inclusive uno lee y se emociona, porque la discusión le suena muy parecida a la que se dio aquí en los años 80. Dos tesis, ¿verdad? La tesis pacifista, la de que decía unámonos a la burguesía y planteemos para que puedan aceptar la carta que estamos planteando, para que puedan aceptar la carta, planteemos una alianza con la burguesía, y otros planteaban decían otros que la diferencia entre los intereses de la burguesía y los intereses de los trabajadores, de los obreros, era tan grande como el agua y el fuego, como el cielo y el infierno. O sea, todo un debate fuerte en torno a cómo empujar la carta de derechos del pueblo que estaba luchando. Es el cartismo, 1837. El movimiento va a madurar, y ya después sí, al final el cartismo va a madurar con una influencia socialista,
y van a entrar y van a sostener la lucha de las 8 horas, la prohibición del trabajo de los menores de edad, y la aplicación de la huelga. Inclusive van a hablar de la insurrección armada como método de lucha ante la instrucción salvaje. Ahí estamos con el cartismo. Entonces, de ahí seguimos con el movimiento fue importante. Sin embargo, se considera el cartismo, se considera que sería como el primer movimiento que lucha por el sufragio universal. Es decir, como les decía, la carta tiene sobre todo, allí los obreros están pensando en la sociedad, están pensando en la democracia, están pensando en qué sociedad quieren. Todo este movimiento recordemos, estamos hablando del año 1838, 1738. Recordemos que en el 48 nace el movimiento comunista de Carlos Marx. Tengamos una idea entonces de la influencia que va a tener el movimiento marxista en ese momento. Y llegamos ahí ya a la primera internacional, que se da en 1866. Todo este movimiento va a desembocar, digamos, que en la primera internacional los obreros sienten la necesidad de organizarse, unificarse, de crear esta gran organización internacional, y se crea la primera internacional. La preocupación en la primera internacional, como hay el texto, la preocupación central va a ser el tema organizativo, es decir, solo se estaban organizando algunos sectores, y otros sectores como la agricultura no se podían organizar. Entonces va a ser tema clave fortalecer la organización sindical. Después podríamos pasar a la segunda internacional, pero que se da luego. Pero quisiera abordar dos, entre la primera internacional de 1876 y la segunda internacional, se va de 1889. Se van a dar dos acontecimientos internos claves, dos acontecimientos en medio claves que van a incidir, van a impactar la segunda internacional. Los dos movimientos claves es la Comuna de París en Francia y los mártires de Chicago en Estados Unidos. La Comuna de París, ustedes saben, que es catalogado el primer gobierno obrero de los trabajadores. No duró más de 2 meses y días, fue muy poco el tiempo. Sin embargo, fue clave. Los trabajadores franceses toman la conducción por ese periodo y logran una serie de derechos y de conquistas, pero que fueron después aniquiladas. Pero va a ser clave en la maduración de la lucha de los derechos humanos y de la maduración del movimiento obrero, lo que sucedió en la Comuna de París. Luego eso va a estar en Francia. Luego en Estados Unidos va a estar los mártires de Chicago. Recuerden ustedes que estamos hablando de 1886, cuando se dan todo igual, unos acontecimientos muy fuerte, el tema de la jornada de las 8 horas. La proclama eran 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para dormir. Es decir, la proclama era fuerte de las 8 horas y otros derechos, ¿no?, salariales, etc. Pero entonces se convoca a una manifestación en el 86, y se dan todos los acontecimientos entre el 1, 2, 3 y 4 de mayo de ese año. Y de último, todos sabemos la historia de que se juician ahí el 4, después de varios movimientos. El 4, después de la manifestación, cuando llegue terminado la manifestación, queda poca gente, digamos, se acercó la policía, alguien tiró una bomba y mueren varios policías, y entonces se echa la culpa a la dirigencia sindical y se enjuician a 8 dirigentes.
Recuerden ustedes que 5 de ellos se enjuician a la muerte y 4 de cadena perpetua. Uno se suicida y 4 van a la horca. Después, todos los estudios después demuestran que ahí hubo un linchamiento, que ahí fue injustamente quedó aquel proceso, estaba todo montado para evitar el fuerte movimiento de los trabajadores. Entonces, este acontecimiento de los marchos de Chicago van a incidir en la Segunda Internacional. Entonces, estamos en la Segunda Internacional, ya ante el fracaso de la Comuna de París, se reúnen, se convoca la Internacional. Es importante en este movimiento las propuestas que se adoptaron en este movimiento. Se establecen la jornada de las 8 horas, el trabajo infantil, la eliminación de los ejércitos. Se habla en los principios la evolución pacífica de la toma del poder, regular el mercado laboral, el fin de la discriminación, la educación gratuita. En resumen, en la Segunda Internacional podemos decir que se aprobó 1 de mayo, se designa ahí es donde es clave. La Segunda Internacional es la que proclama el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en honor a la Madre de Chicago, en honor a los compañeros de Chicago. También la jornada de las 8 horas, el Día Internacional también de la Mujer Trabajadora y el himno conocido de la Segunda Internacional. Ahí estamos, digamos, que concluyendo lo que sería la importancia del movimiento sindical en los años 1800. Vamos a empezar, va a venir la Primera Guerra Mundial, que va a provocar una división fuerte en el movimiento, digamos, en el movimiento sindical. Digamos, uno puede pensar que después de la Primera Guerra Mundial hay un antes y un después. La Primera Guerra Mundial, entonces ahí digamos que se disuelve en 1916 la Internacional. ¿Por qué? Porque uno de los principios, recuerden, de la Segunda Internacional era no entrar en los pleitos de los países. Era que el movimiento obrero estuviese organizado, porque los pleitos se consideraban que eran pleitos provocados por las burguesías. Entonces el proletariado debía estar unido. Pues al entrar a la guerra nos dividimos, los obreros, cada quien agarró su bandera nacionalista, y entonces se dividió el movimiento y fracasó, digamos, ahí el movimiento, digamos, las internacionales como venían planteándose. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué destacaríamos? Porque uno puede pensar de 1915, 1916. El 16 fue cuando se disolvió la Internacional. Entonces, ¿qué podemos plantear desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial? Acontecimientos importantes. Ahí rescatamos en el documento 2, rescatamos la participación de la Iglesia. Sale la encíclica, bueno, la Rerum Novarum en realidad había salido en 1891, o sea, salen otras encíclicas, la Cuadragésimo Anno, el documento de Malinas, etc. Y vamos a destacar, va a ser clave, es decir, si bien es cierto que uno puede pensar que perdimos con la Primera Guerra Mundial, sin embargo, fue como un gol, fue como una victoria conseguir que en 1919, como fruto del Tratado de Versalles, donde se acaba la guerra, se acuerdan que una guerra, se cree la OIT. Es decir, no cabe duda que la maduración del movimiento sindical va a ser clave ante el surgimiento de la OIT como un organismo que precede a toda la institucionalidad de las Naciones Unidas.
Recordemos que las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, y la OIT nace antes, en 1919, se crea ya como un instrumento para defender los derechos de los trabajadores. Entonces consideramos que es una gran conquista de los trabajadores, que se logra en lo que podríamos llamar en la comunidad internacional, y lograr reconocer cómo los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales, se convierten en norma internacional obligatoria para los estados. Entonces es clave la OIT en 1919.